mediante la utilización de un régimen jurídico más laxo, que es el de las concesiones en estos países, en vez de la utilización de un régimen jurídico más estricto, que es el de los contratos públicos, que están sujetos a una mayor aplicación, mayor intensidad del derecho administrativo. Consciente la Comisión de esta circunstancia, empieza a regular las concesiones y comienza con las concesiones de obras. Y ya en la última generación de directivas dicta una directiva específica sobre concesiones. Lógicamente, digamos, las reglas que se contienen en esta directiva lo que hacen es recoger una tradición jurídica que para nosotros era muy conocida históricamente y que era un sistema que nosotros veníamos utilizando mucho antes de que al legislador comunitario se le ocurriera pues, la novedad de regular la concesión de obras y la concesión de servicios. Pero, ¿cómo perfila el legislador comunitario estos conceptos de la concesión de obras y de la concesión de servicios? Pues precisamente para luchar contra ese problema de huida del derecho administrativo que se producía en otros países, como que no era el nuestro, lo que hace es acuñar un concepto nuevo para definir cuándo se produce una concesión y cuándo es un contrato normal. Y entonces introduce una modulación importante en nuestro sistema jurídico, inexistente, según la cual un contrato de concesión de obras o de concesión de servicios, es decir, aquel contrato en el cual, por ejemplo, se produce la construcción de una obra para su posterior explotación e incluso a ese derecho puede ir añadido la obtención de un precio por parte del concesionario, lo que dice que lo diferencia de un contrato de obras normal o de un contrato mixto de obras es que se haya producido la que denomina transferencia del riesgo operacional. Y lo mismo hace con el contrato de concesión de servicios, nuestro antiguo contrato de gestión de servicios públicos. Dice, bueno, pues este contrato en el que alguien presta un servicio de la titularidad propia de la Administración, que tiene la condición de servicio público, en el caso español, y tiene derecho a explotar el servicio y a obtener una determinada retribución por él, pues si se produce la transferencia del riesgo operacional, entonces estamos ante un contrato de concesión de servicios y si no, estamos ante un contrato de servicios simplemente. Bien, esta circunstancia que se contiene en la directiva, de hecho, dio lugar a distintas resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, resoluciones que aplicaban ya esta doctrina como consecuencia, lógicamente, del hecho de que la ley española se había retrasado en su aprobación. Y lo que decían es, analizando, digamos, la estructura del propio contrato a través de los pliegos, decían, bueno, pues aquí sí hay una transferencia de riesgo al concesionario, por tanto es una concesión, o no hay una transferencia del riesgo al concesionario y, por tanto, es un contrato de servicios normal. Básicamente esto se produce en el ámbito del periodo de admisibilidad del recurso para determinar si estábamos ante una u otra categoría contractual, pero el tribunal ya sienta criterio sobre esta cuestión. Bien, pues el legislador español no le ha quedado más remedio en la nueva ley, en el artículo 14 y en el artículo 15, que reconocer esta exigencia de la directiva. El problema es que la distinción histórica en el derecho español entre lo que es un contrato de servicios puro y duro, un contrato muy sencillo, en el que no se está gestionando un servicio público, en el que no hay nada que beneficie directamente a la ciudadanía, sino de una manera indirecta. Lo que diferencia este simple contrato de servicios y un contrato de gestión de servicios públicos, que era la figura más utilizada en nuestro ordenamiento jurídico hasta la entrada en vigor de esta ley, en España no era la transferencia del riesgo operacional. Esta era una cuestión pues, importante, pero independiente. Lo que lo diferenciaba era realmente el concepto de servicio público. Es decir, si a través de uno se realizaba una prestación separada, no concatenada, digamos, con un beneficio directo a la ciudadanía, y mediante la gestión de servicios públicos sí se prestaba este tipo de servicios. Esta distinción ahora queda sin objeto, queda sin vigor. Y entonces perfectamente pueden ustedes encontrarse con un contrato en el que la transferencia del riesgo operacional no se produzca al concesionario y, por tanto, su régimen jurídico deba ser el del contrato de servicios, simplemente servicios, pero a través del mismo se gestiona un servicio público en la noción tradicional de nuestro derecho administrativo. Y aquí se plantea un problema interpretativo importante,
Porque si hay algo que caracteriza al régimen jurídico de los contratos de gestión de servicios públicos históricos de nuestro derecho, es el régimen del servicio. Es decir, aquellas reglas a través de las cuales se determinan las tarifas, las potestades de policía, que son potestades exorbitantes de la Administración, las reglas sobre rescate del servicio, sobre intervención del servicio, es decir, algunas cuestiones que, por poner un ejemplo, son totalmente extrañas pues, a un contrato de limpieza de un edificio público, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el legislador español, que se ha visto forzado a incluir esta nueva doctrina para diferenciar uno y otro tipo de contrato, es perfectamente consciente de esto, ¿no? Y lo que hace es recoger esta distinción, pero añadir un precepto cuya lectura yo les recomiendo, que es el artículo 312 de la ley, en el que lo que hace es hablar de una especie característica del contrato de servicios. Y esta especie característica, su nombre les va a sonar a ustedes de algo que acabo de decir, son los contratos de servicios que contienen prestaciones directas en favor de la ciudadanía. Es decir, dicho de otro modo, como ha escrito algún articulista de la doctrina, el contrato de gestión de servicios públicos que aparentemente ha desaparecido, en realidad no ha desaparecido. Porque en este precepto lo que se hace es establecer precisamente el régimen del servicio público, regulando cómo se establecen las tarifas, quién ejecuta las potestades de policía, quién es el responsable del servicio, si cabe el rescate de la concesión, etcétera, etcétera. Y en este artículo, pues el especialista hablaba de un concepto que alguna vez es posible que hayan oído mencionar, que es la resiliencia del contrato de gestión de servicio público. Parece que se ha ido, pero en realidad no se ha ido. Aunque, ciertamente, ahora, digamos, el criterio de diferenciar entre las distintas categorías contractuales es claramente si hay o no hay transferencia del riesgo operacional. Yo he explicado muy bien, o por lo menos he intentado hacerlo, esta distinción y esta peculiaridad que el derecho español tiene, también el francés y algún otro tiene respecto de la distinción entre el servicio y el servicio público. Pero lo que no he explicado todavía es, bueno, ¿y en qué consiste esto de la transferencia del riesgo operacional? Bueno, pues el legislador, no porque el legislador español sea negligente, sino porque ahí tiene una influencia determinante de las directivas en muchos puntos en los que la Comisión no accede a la negociación siquiera, pues no nos da muchas pistas sobre qué es esto, ¿no? Y nos dice que el riesgo de demanda, que es uno de los dos aspectos, son los dos, digamos, aspectos del riesgo operacional que, a los que alude el legislador, son el riesgo de demanda y el riesgo de suministro. Dice, bueno, ¿y qué es el riesgo de demanda? Y el legislador nos dice, y se queda tan tranquilo, dice, el riesgo de demanda es el que afecta a la demanda. ¿Y el riesgo de suministro? Pues ya se pueden imaginar ustedes la respuesta. Es el que afecta al suministro. Con lo cual, esto digamos que no nos ayuda en gran medida, ¿no? Sí nos ayuda cuando el legislador nos dice, bueno, no, tenga ustedes que hay una transferencia de riesgo operacional, dice cuando no está garantizado que en condiciones normales de funcionamiento el concesionario vaya a recuperar las inversiones realizadas o a cubrir los costes en que haya incurrido. Esto ya sí nos da una idea. Y de hecho, cuando el Tribunal Central ha entrado a conocer, digamos, de la distinción o de los supuestos de transferencia de riesgo operacional, lo que hace es analizar detenidamente los pliegos. Pues, por ejemplo, yo recuerdo un supuesto, lo recuerdo bien porque la ponencia del tribunal la hice yo en este caso, en el que aparentemente todo el régimen jurídico era el de una concesión, en este caso una gestión de servicios públicos, pero la realidad era que pasase lo que pasase en el contrato, hubiese la demanda que hubiese y aunque subiera el precio de los materiales, el contratista, en este caso contratista, iba a recibir la misma retribución pasase lo que pasase. Claro, la consecuencia es que aquí no se puede hablar técnicamente de transferencia de riesgo operacional por mucho que se haya hablado de que, oye, si te portas mal rescato la concesión o si tal. No. Pues el tribunal lo que hace es analizar, digamos, estos aspectos en el cual la retribución es un aspecto importante, aunque evidentemente no es el único. Y además el legislador también nos dice, oye, es que la ejecución del contrato por parte de un concesionario de verdad debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado. Es decir,
Si la cosa va mal, sufrirás tú, concesionario, no la administración. Y viceversa, si la cosa va bien, entonces ganarás más de lo que te esperas. Toda esta cuestión de la transferencia del riesgo operacional informa detalladamente las normativas específicas sobre los contratos de concesión, en aspectos tales como el estudio de viabilidad, la intervención de la Oficina Nacional de Evaluación, las reglas para la determinación del servicio público. Es decir, todo, digamos, el conglomerado de aspectos que necesitamos definir en la fase de preparación del contrato para asegurar la viabilidad de las concesiones. Y esto no es una cuestión puramente teórica. Yo, cuando explico esto, siempre pongo el mismo ejemplo, y es el ejemplo muy habitual ahora en la prensa del problema que ha surgido con las concesiones de autopistas radiales. Claro, ¿qué ocurre con las autopistas radiales? Hay otros aspectos, ¿no? Bueno, sobre el precio de las expropiaciones fue un aspecto que influyó decisivamente en la quiebra de la mayoría de las concesionarias. Pero hay un aspecto que fue también determinante, que fue el hecho de que ni en los estudios de viabilidad realizados por la Administración, que debían incluir un estudio de mercado, ni en los que debían haber hecho por prudencia los concesionarios, se previó la crisis económica. Bien, bueno, pues el legislador, que está fuertemente influido por estos supuestos, dice, yo no quiero que esto me vuelva a ocurrir. Y hay algunas reglas sobre responsabilidad de los concesionarios que han puesto en pie de guerra a los concesionarios, en las que claramente se dice, si tú te equivocas en la previsión del riesgo de demanda, es tu responsabilidad. La Administración no va a ser responsable. Con lo cual es una exposición del legislador muy clara a los concesionarios, diciéndoles tú tienes libertad para licitar o no licitar, pero vas a licitar si quieres, bajo estas condiciones muy estrictas, para que a mí no me vuelva a pasar pues lo que ha pasado con las concesionarias, que le van a costar al Estado pues, muchos millones, ¿no? Esta novedad es, en lo que se refiere a la tipología de los contratos, sin duda la más relevante, porque no hay novedades significativas en lo que se refiere al contrato de suministro, ni tampoco en lo que se refiere al contrato de servicios. Evidentemente, pues va a generar pues, notables ríos de tinta corriendo sobre la interpretación en qué supuestos estamos ante un contrato de concesión de obras y en qué supuestos estamos ante un contrato de servicios o de concesión de servicios. ¿Qué más cosas menciona la ley sobre esto? Bueno, este es un concepto muy conocido sobre el que yo no voy a incidir, ¿no? El de los contratos SARA, sujetos a regulación armonizada, en los cuales pues, la única peculiaridad es que recientemente, a finales del mes de diciembre, el Ministerio de Hacienda sacó la orden que saca todos los años, actualizando los umbrales por exigencia del derecho comunitario. Se han cambiado un poquito los umbrales, pero en definitiva vienen siendo lo mismo. Quizás sí es importante destacar que donde antes se hacía muchísima referencia a los umbrales, que era en el ámbito de aplicación del recurso especial en materia de contratación, luego veremos que el umbral del recurso se ha modificado y que, por tanto, ahora ya bueno, pues la influencia del valor estimado para los contratos SARA se ha reducido en alguna medida. Las distintas cuestiones, digamos, que se plantean respecto de los contratos administrativos típicos tiene que ponerse siempre en relación con otro tipo de contratos a los que alude el legislador cuando nos habla de los llamados contratos privados. Y aquí también hay un aspecto que es forzoso tener en cuenta, y es que en la legislación española tradicional los contratos privados eran los contratos que ahora venimos llamando patrimoniales, es decir, los contratos pues, siempre los enumeraba el legislador. Por ejemplo, la ley del 95 hablaba de compraventa, permuta, donación, arrendamiento, etcétera, etcétera. Y entonces lo que diferenciaba a los contratos administrativos de los contratos privados era exclusivamente la naturaleza de las prestaciones que constituían su objeto. Pero desde que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas crea la doctrina del poder adjudicador para evitar el fenómeno de huida del derecho administrativo mediante la creación de personas jurídico-privadas que ejercitan de facto funciones de carácter público y por influencia de las directivas comunitarias, ahora la distinción entre contratos administrativos y contratos privados ya no se basa en la naturaleza de las prestaciones, sino en la naturaleza jurídica de la entidad que licita el contrato. De manera que un contrato de obras
que realiza una empresa pública es un contrato privado, a pesar de que sus prestaciones son las propias de un contrato administrativo típico. Esto es algo que ustedes ya conocen porque estaba en la legislación anterior. Y en este aspecto, la parte de la regulación jurídica de cada contrato sigue basándose en un diverso nivel de intensidad de aplicación del derecho administrativo según la naturaleza de la entidad contratante. Y, por tanto, a los contratos administrativos de las administraciones públicas se les aplica con la máxima intensidad el derecho administrativo, de manera que todas las fases del procedimiento de licitación, preparación, adjudicación, efectos y extinción del contrato se van a regular específicamente a través de la normativa contractual pública y, por contra, en los contratos privados, pues solo las fases de preparación y adjudicación del contrato se van a regir por la normativa contractual pública respecto de las demás entidades del sector público. Es lo que tradicionalmente se ha venido denominando en la jerga administrativista los actos separables del contrato. Bien. Esto no cambia, esto se mantiene igual, pero sí hay alguna pequeña modificación que es importante destacar y que se refiere a dos aspectos muy relevantes. El primero es el acercamiento en el régimen jurídico de preparación y adjudicación de los contratos que se produce incluso en el caso de las entidades del sector público que no tienen el carácter de poder adjudicador. El legislador incluye una norma en la propia ley en la que nos dice, con cierta sorpresa, sobre todo para estas entidades del sector público, que los actos de preparación y adjudicación del contrato que ejecuten son actos administrativos. Y esto representa una novedad muy relevante. Después hablaré un poquito más de este tema al hablar del régimen de recursos, porque, lógicamente, al haberse administrativizado estos actos de entidades plenamente sujetas al derecho privado, se produce una mutación en el ámbito jurisdiccional y también en el ámbito del recurso en sede administrativa. Y, en segundo lugar, se produce también una modificación que ya se había recogido en la legislación anterior, pero que ahora ya se confirma y queda muy clara, de manera que el legislador nos recuerda que incluso en los contratos privados, cuya fase de ejecución se rige por el derecho privado, hay determinados actos de la Administración que se pueden caracterizar sin ninguna duda como potestades exorbitantes, es decir, aquellas en las cuales existe un patente desequilibrio entre los derechos o las potestades que tiene la Administración y los que tiene el contratista particular, algo que es completamente exótico en el ámbito de la contratación privada, pues estas potestades exorbitantes constituyen algo que no es propio del derecho privado, sino del derecho público, y por tanto los trae al ámbito administrativo y los atribuye a la esfera, jurisdiccional administrativa. ¿Y cuáles son esos actos? Bueno, pues esos actos son precisamente los mismos que después veremos que constituyen una extensión de los actos recurribles en el marco del recurso especial en materia de contratación. Y voy a enumerar algunos. El más importante, sin duda, la modificación de los contratos. En el régimen actual, hasta la entrada en vigor de la nueva ley, cuando se produce en el ámbito de un contrato privado, por ejemplo, de una empresa pública, un problema jurisdiccional con la modificación de los contratos, el problema, si al final llega a los tribunales, va a ir a los tribunales civiles. Y, sin ninguna duda, el juez civil está preparado para conocer de cualquier asunto que le llegue por aplicación del principio iura novit curia, pero les resulta exótico encontrarse un supuesto en el que las partes no están en una situación de igualdad en la contratación. No estamos hablando ya ni siquiera, de una situación de condiciones generales de contratación o contratos de adhesión, que sí los conocen perfectamente, sino que en este caso hay algo más. La Administración puede interpretar los contratos, la Administración puede decidir resolverlos por causa de interés público y modificarlos en sus dos vertientes del jus variandi y del factum principis. Bueno, pues al juez civil le resulta exótico esto. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues que nos hemos encontrado con diversas sentencias en las cuales realmente se observa que no se ha entendido bien lo que se está tratando en ese momento, que es claramente, como lo dice la ley, una potestad administrativa. ¿Y qué hace el legislador entonces? Dice, bueno, pues esto vamos a corregirlo, vamos a enviar esto primero al recurso especial en materia de contratación con carácter potestativo y luego vamos a mandarlo a un juez que sí es especialista, en el ejercicio de potestades de la Administración, que es el juez contencioso administrativo. Y esta, que es seguramente la principal novedad
que recoge la ley en lo que se refiere al régimen jurídico de los contratos privados, porque hay algunos aspectos que se administrativizan y vuelven, digamos, al ámbito del derecho público, claramente. Y esto pues tiene consecuencias, lógicamente, en los actos que van al orden jurisdiccional contencioso administrativo y los actos que van al orden civil desde el punto de vista de la posibilidad de recurrir los actos de la Administración. La siguiente cuestión que me han pedido que mencione se refiere a tres cuestiones muy importantes y muy relacionadas tradicionalmente con el ámbito de la contratación pública, aunque lógicamente no están reguladas en la ley en lo que se refiere a su régimen sustantivo por razones obvias, ¿no? La primera, es el ámbito de los contratos excluidos, es decir, qué relaciones jurídicas, qué negocios jurídicos bilaterales no están incluidos en el ámbito de aplicación de la ley de contratos y, por tanto, no es necesario aplicar sus reglas, si bien en algún caso pueda ser de aplicación supletoria a lo que se establece en la ley. En segundo lugar, ¿qué distinción existe entre el concepto general de contrato público y el régimen de lo que ahora llamamos encargos, que tradicionalmente habían sido las encomiendas de gestión de naturaleza contractual? Y, en tercer lugar, cuando hacemos un encargo a un medio propio, ¿cuál es el régimen jurídico del mismo y, especialmente, cuál es el régimen jurídico de las tarifas, donde hay alguna novedad también significativa? Voy a tratar de explicarlo ahora de la manera más sencilla posible. Bien, si todos ustedes hacen memoria, con la ley actual se contiene una extensa regulación de los negocios y contratos excluidos con un número de supuestos muy amplio que constituye una verdadera tortura para buscar a ver si efectivamente un determinado supuesto está incluido o no está incluido en el ámbito de la regulación de la ley de contratos del sector público. Por influencia de la directiva, ahora el legislador lo que hace es sistematizar y viene a recoger en gran medida los mismos supuestos que estaban anteriormente, aunque lo que hace es diferenciarlo por materias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el artículo 5 de la ley, siguiendo la estructura de la directiva, nos habla de los negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito de la defensa y de la seguridad, para venir a recoger, de alguna manera, lo que ya se recogía en la Ley 24/2011, que es la que regula el ámbito de la defensa y la seguridad pública, que diferencia determinados tipos de contratos en los cuales se aplica esta norma y el resto de los contratos en los cuales se aplican las normas generales sobre contratación pública. Y dentro de estos supuestos incluye, por ejemplo, los supuestos de aplicación del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es una norma clásica e histórica del derecho comunitario. Excluye aquellos supuestos que menciona también explícitamente en su artículo 7 y nos habla, por ejemplo, de los casos de programas de cooperación, programas de investigación y desarrollo, aquellos en que los contratos se adjudiquen a un tercer Estado cuando se trate de tropas desplegadas fuera de la Unión, en fin, un buen número de casos que entiendo que ninguno de ustedes tiene interés en escuchar in extenso porque, que yo sepa, las competencias en materia de defensa no corresponden a nadie que esté aquí, salvo que yo me equivoque, ¿no? Son en buena medida las mismas que se recogían en la legislación anterior. Lo importante, digamos, es que la compra de los equipos militares más sensibles, incluso también de los que se refieren a la seguridad pública, que esta sí que es una materia en la que sí puede haber alguien interesado, se verifica fundamentalmente cuando son más sensibles a través de la Ley 24, mientras que para otras cuestiones se utilizan las reglas generales de la Ley de Contratos. En lo que se refiere a los contratos excluidos en el ámbito internacional, obviamente los acuerdos internacionales están excluidos del ámbito de aplicación de la ley en todas sus vertientes, de acuerdo con lo que establece la Ley de Tratados, incluso los acuerdos jurídico-administrativos vinculantes, que no están incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos, aquellos que deban adjudicarse de acuerdo con nuevamente las reglas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o aquellos que deban realizarse de acuerdo con unas normas de contratación aprobadas por una organización internacional, que puede ser de muy distinto tipo, ¿no? Especialmente
los bancos internacionales, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, estos negocios jurídicos bilaterales no van a producir obligaciones en lo que se refiere a la aplicación de la ley interna, porque al fin y al cabo estamos hablando de una relación jurídica en la que están vinculados dos Estados y, por tanto, uno de ellos no le puede imponer su regulación interna a otro. Posteriormente, el legislador nos alude también a los contratos en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación y cita una serie de códigos CPV en los cuales pues quedan excluidos este tipo de contratos bajo el cumplimiento de dos condiciones, y es que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para el propio ejercicio de su actividad, por tanto no salen de su esfera interna, y que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador. Yo creo que en próximas sesiones les van a ustedes hablar del nuevo procedimiento de asociación para la innovación, que es una cuestión muy trascendente también en la nueva ley y que bueno, pues tiene que ver indirectamente con todas estas cuestiones. También tenemos que hacer referencia a la sistematización de los contratos patrimoniales, los que se refieren básicamente al dominio público, y los tradicionalmente contratos privados de la Administración, es decir, compraventa, permuta, donación, etcétera, etcétera, en los cuales pues se aplica, como es lógico, la legislación patrimonial, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que tiene una regulación más extensa en este aspecto que la antigua Ley de Patrimonio del Estado, y que solamente incluye como novedad en relación con los contratos una peculiaridad, y es que si un contrato tiene prestaciones propias de un contrato patrimonial y también de un contrato público, las prestaciones propias del contrato patrimonial no podrán exceder en su valor estimado del 50% del total. En el ámbito financiero también se excluyen pues, los contratos relativos a los valores negociables y otros instrumentos financieros, y finalmente se incluyen algunos otros contratos o negocios que están excluidos de la regulación de la ley de contratos, como obviamente los propios de la legislación laboral o la relación de servicios de los funcionarios públicos. Esto parece una obviedad, pero yo no sé en otras administraciones, porque no los conozco bien, pero en el caso de la Administración General del Estado ha sido necesario pues, mantener una política muy estricta en lo que se refiere a estos aspectos en los distintos pliegos, para evitar que se puedan producir pues, supuestos de acceso a la función pública encubiertos a través pues, de determinadas actuaciones indebidas a través de un contrato, en los cuales, bueno, pues yo creo que casi todos conocemos casos de determinadas personas que 15 años después de conocerla por primera vez en la Administración te dicen que no está en la Administración, ¿no? Entonces, los supuestos de cesión ilegal de trabajadores y todas estas cuestiones pues, han generado pues, notables dificultades y, bueno, pues hasta, si no recuerdo mal, instrucciones de la Intervención General de la Administración del Estado. Se excluyen también, como novedad, por ejemplo, los relativos a las campañas políticas, cuando sean adjudicadas por un partido político, o la prestación de servicios sociales por entidades privadas. Esto no excluye, obviamente, que se puedan hacer, y de hecho en la ley se mencionan como una categoría específica dentro del contrato de servicios, los contratos de servicios en los cuales se realizan este tipo de servicios asistenciales que tienen una influencia muy directa sobre pues, el bienestar o la salud de determinadas personas, en los cuales incluso por excepción, como después veremos, si nos da tiempo a hablar de la duración de los contratos, se establece la posibilidad de una duración mayor del contrato de servicios, precisamente para evitar que se pueda pues, colocar a una persona que es la receptora del servicio en una situación en la que pierde, digamos, pues, algo que necesita urgentemente, ¿no? Estos son, digamos, la regulación de los negocios y contratos excluidos de la aplicación de la ley, que básicamente no tiene excesivas novedades, pero sí la sistematización. Donde sí que existen novedades y además enormemente relevantes es en la parte correspondiente a los encargos a los medios propios. Antes de nada, ¿por qué el legislador nos habla de este nuevo concepto, ¿no? Del de los encargos? Como todos ustedes saben, en las leyes administrativas generales, en la Ley de Régimen Jurídico, se habla del concepto de encomienda de gestión. Y se habla de este concepto desde un punto de vista estrictamente administrativo, es decir, es un supuesto en el cual una entidad pública le encarga a otra entidad pública que realice una actividad porque puede hacerlo y están ambas de acuerdo, y son supuestos básicamente de cogestión. También con una tradición histórica larga
en nuestro ordenamiento jurídico se producían determinados casos en los cuales este mecanismo de la encomienda de gestión revestía una indiscutible naturaleza sustitutiva del contrato público, porque las prestaciones que constituían su objeto realmente eran las propias de un contrato público. Y a lo largo del tiempo se van creando determinadas entidades formal y materialmente insertas en el sector público, bien estatal, bien autonómico, bien local, que son entidades formalmente privadas y que, sin embargo, pues tienen, por ejemplo, capital público, el control de dichas entidades es público y se encargan específicamente de desarrollar pues, trabajos concretos. Por poner un ejemplo que todos ustedes conocen, pues el de Traxa, la empresa española de desarrollo y transformación agraria, que es un medio propio de la Administración General del Estado y después de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas también de las comunidades autónomas, y que es una entidad que es tan importante como medio propio de la Administración que incluso tiene una disposición adicional específica en la Ley de Contratos, ¿no? Bueno. Y, por ejemplo, para dejar clara esta distinción entre las encomiendas puramente administrativas, como supuestos prácticamente de cogestión, y las encomiendas de naturaleza contractual, la Abogacía General del Estado emitió un dictamen en el que dejaba claro que ambos conceptos se llamaban encomiendas de gestión, pero eran conceptos completamente diferentes, ¿no? Porque en las encomiendas administrativas clásicas no hay una posición de superioridad de una administración frente a otra, mientras que en las encomiendas contractuales sí que la hay. Y se caracterizaban, digamos, porque la orden encomendando al medio propio la realización de la encomienda era ejecutiva, el medio propio no se podía negar y además las tarifas bajo las cuales se realizaba la prestación estaban previamente aprobadas pues, por, digamos, el departamento ministerial del que dependía el medio propio correspondiente. En un buen número de casos, la Subsecretaría de Hacienda, en otros, la Subsecretaría de Agricultura. Este concepto, aún así, digamos, generaba todavía dudas para ver dónde estaban, digamos, las fronteras entre uno y otro y porque pues, había supuestos en los cuales se podía confundir un tipo de encomienda de gestión con otro tipo de encomienda de gestión. Y en la doctrina comunitaria, que era muy extensa, desde la sentencia Tecal y la Lochao y muchas otras, no se ha hablado en ningún caso de encomiendas de gestión, porque esta es una categoría propia del derecho español. Y entonces el legislador español dice, bueno, pues vamos a cambiarle el nombre, ahora lo vamos a llamar encargos a medios propios. Pero es importante recordar pues, que responde al concepto tradicional de encomiendas de gestión a medios propios. Y la regulación de los encargos a medios propios sí que ha variado notablemente y ha recogido, digamos, novedades significativas. Por eso, la primera novedad que se destaca aquí en esta diapositiva es que el legislador distingue los encargos hechos por parte de poderes adjudicadores y los encargos que han sido realizados por entes del sector público que no son poderes adjudicadores, lo cual después veremos que en realidad no son encargos, pero luego lo veremos. Además, como novedad significativa, el legislador regula las llamadas encomiendas ascendentes, que es una cuestión que después aludiré a ella porque yo no entiendo cómo se pueden hacer, pero seguramente se podrán hacer, y luego las encomiendas horizontales, que era una figura jurídica que ya estaba recogida, por ejemplo, en la doctrina del Consejo de Estado y también en sucesivos dictámenes de la Abogacía General del Estado y que ahora ya se deja claro la posibilidad de acudir a las mismas y bajo qué criterios, ¿no? Y además, el legislador, que ha querido, digamos, ser muy sistemático y dejarnos muy claro determinados conceptos, nos dicen, oye, al intérprete nos dice, oye, el encargo a medio propio es lo que yo voy a denominar un sistema de cooperación vertical. Y entonces, espacialmente nos podemos meter en un lío porque decimos, bueno, pero no me acabas de hablar de las tradicionales encomiendas horizontales. Sí, pero como después explicaré, la encomienda horizontal exige primero ir hacia la entidad, digamos, que controla a ambos medios propios y luego volver a bajar. Entonces, también podemos decir que es un sistema de cooperación vertical. Bueno, estas digamos que son el pórtico de la regulación de los encargos a medios propios y ahora nos toca pues tratar con detalle cuál es esta regulación. Y refiriéndonos en primer lugar a los encargos de los poderes adjudicadores, pues obviamente el ámbito subjetivo de este tipo de negocios jurídicos es
por un lado, que quien hace el encargo es un poder adjudicador, en el sentido tradicional de la ley, que no vamos a explicar, y, en segundo lugar, el concepto que sí vamos a explicar después del medio propio, ¿no? Bien. En cuanto al ámbito objetivo, bueno, pues se refiere a cualquier prestación propia de los contratos administrativos típicos, y esto es importante. Esto incluye las concesiones, que es una novedad, porque claro, lo tradicional es que tú encargabas, pues a Traxa le encargabas una obra, y a Traxatec, que es la división tecnológica de Traxa, le encargabas un servicio. Por ejemplo, a la Fábrica de la Moneda, pues le encargas pues un servicio de certificación de firma electrónica o lo que sea, ¿no? Pero aquí el legislador nos dice que no hay ningún problema con que se hagan a través de los encargos a medios propios pues las concesiones de obras y las concesiones de servicios, lo cual a mí me parece una novedad significativa. Y, lógicamente, aunque no es un contrato, porque lo dice la ley, que el encargo que cumpla las condiciones para ser tal no es un contrato, pero lo que sí es, evidentemente, es un negocio jurídico oneroso y bilateral, o sinagmático, y por tanto, evidentemente, requiere una compensación. Traxa no hace las cosas sin que tú le entregues algo a cambio. Y eso que le entregas a cambio es el concepto importante del que después hablaremos, que es el de la tarifa. En este punto, además, la legislación española está fuertemente influida, una vez más, por las directivas comunitarias, porque los distintos países utilizaban estos sistemas de las encomiendas de gestión contractuales para, digamos, extraer determinados contratos del ámbito de la contratación pública y realizarlas con lo que aparentemente son sus propios servicios. Y, obviamente, la realización de actividades, obras o servicios por la propia Administración es algo que está reconocido en la legislación de todos los Estados miembros. Bien. Pero, claro, ¿qué ocurre? Pues que al Tribunal Comunitario le llegan quejas entendiendo que se hace un uso abusivo del recurso a los medios propios y se le exige que defina qué es un medio propio. Y el Tribunal lo hace en numerosísimas sentencias que van identificando, digamos, las condiciones necesarias para poder determinar cuándo estamos en presencia de un medio propio. Desde las primeras, la TECAL, que es la primera, los elementos que definen al medio propio son los siguientes. Estos elementos, el requisito del control análogo, ahora explicaremos cuándo se hace, el requisito de actividad preponderante o prioritaria en favor de la administración controladora, digamos, ahora explicamos cómo se computa esto, el tener una composición accionarial, si es una entidad privada, con patrimonio público íntegramente, y, por último, que se haga un reconocimiento formal en sus estatutos o en el acto de creación. Vamos a desarrollar cada uno de estos elementos. En primer lugar, lo que hace la jurisprudencia comunitaria es decirnos que es necesario que exista por parte de la entidad que realiza el encargo un control análogo al que tiene sobre sus propios servicios, sobre sus propios órganos, en terminología administrativista española. Claro, la pregunta es, oye, ¿cuándo existe este requisito del control análogo o cuándo se verifica esta condición? Bueno, pues lo que nos dice es que tiene que tener una influencia decisiva en sus objetivos estratégicos y en sus decisiones significativas. Esta es la terminología comunitaria y, por tanto, en realidad lo que está diciendo es: acuda usted a los elementos de prueba que tenga a su disposición, por ejemplo, su composición accionarial, quién designa al presidente o al consejero delegado, si la Administración puede obligatoriamente establecer medidas que son decisivas para la vida de la sociedad mercantil, por ejemplo, en el caso de que sea una sociedad mercantil, y si al final usted ve que efectivamente esa influencia es tan fuerte o tan importante como la que tiene sobre sus propios servicios, entonces efectivamente se cumple con el requisito del control análogo. Pongamos, por ejemplo, el caso de Traxa, ¿no?, que tanto vengo mencionando. Bueno, pues la composición accionarial de Traxa es íntegramente pública, el presidente es designado por el ministro de Agricultura, las decisiones más significativas son tomadas desde el Ministerio, con independencia de que formalmente sea una empresa pública. Pero el legislador español quiere añadir una regla que es clásica en nuestro derecho
y que, como dije antes, de alguna manera califica a las encomiendas de gestión, que es que cuando el poder adjudicador quiere hacer una encomienda de gestión con un medio propio, esa orden de encargo es obligatoria, es mandatoria para el medio propio. Y incluye esta regla. Y al incluir esta regla, recoge lo que es, digamos, la tradición jurídica española, pero crea un problema porque esta regla no se compadece perfectamente, digamos, con la que recoge el derecho comunitario sobre la cuestión del control análogo, ¿no? Y, de hecho, pues esto ha generado, por ejemplo, quejas por parte de alguna asociación empresarial, en concreto relacionada con la construcción pública, porque considera que la interpretación errónea de este precepto podría dar lugar a que el resto de los requisitos relacionados con la propia naturaleza del medio propio fueran ignorados. Desde la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ya les informamos que esta cuestión no era así, sino que el resto de los requisitos deben cumplirse con independencia de que hagamos referencia a esta circunstancia. El segundo de los requisitos es el requisito de actividad. ¿Y qué nos dice el Tribunal Comunitario en sus distintas sentencias? Pues lo que nos dice es que la mayor parte de la actividad, que cifra en un 80%, debe ser realizada por parte de ese medio propio a favor del ente que realiza el encargo. Y aquí la jurisprudencia comunitaria poco a poco va, digamos, abriendo un poquito el abanico y primero es muy exigente y después va diciendo, bueno, pero no tiene que ser exactamente ese ente, ¿eh? No piense usted que necesariamente tiene que ser el Ministerio de Hacienda, porque, por ejemplo, Traxa es medio propio del Estado, ¿eh? Y además pueden existir supuestos en que el control se verifique no solo por una entidad pública, sino por varias, nuevamente Traxa, el Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Bien, entonces, este requisito se va, digamos, flexibilizando de alguna manera. Y lo que sí que hace el legislador, por influencia de la directiva, es decirnos cómo se calcula y nos da ideas, ¿eh? Y nos dice, pues una forma es el promedio del volumen global de negocios, otra posibilidad es el volumen de gastos soportados en relación con el total, si se cumple esa regla del 80%, y nos dice, o cualquier otro indicador alternativo de actividad que sea fiable. Y nos establece un marco temporal que es el de los 3 últimos ejercicios para valorar esta circunstancia. Y además, de una manera que es continua a lo largo de la ley, digamos que contiene un sistema de protección muy acabado en todo lo que se refiere a un nuevo concepto del que no me toca a mí hablar, pero que es la contratación estratégica, pues contiene una línea muy acabada, digamos, de protección de las pequeñas y medianas empresas y de las empresas de nueva creación concretamente. Y entonces, pues, digamos, por influencia de eso, nos habla no aquí de medios propios de nueva creación, sino de entidades públicas de nueva creación y nos dice, si no puedes hacer el cálculo porque eres una entidad pública de reciente creación, pues entonces lo que tienes que hacer es pues buscar algún medio alternativo que te permita comprobar si efectivamente se cumple esa regla. Y esto deberá quedar fijado en la memoria integrante de las cuentas anuales y ser objeto de auditoría por parte del auditor de cuentas de la entidad correspondiente. El tercer requisito es que haya un control accionarial completo por parte de entidades públicas, que puede ser una o varias. Y el último requisito es que se haga un reconocimiento formal en los estatutos o en el acto de creación, que es un requisito que ya estaba recogido en nuestro ordenamiento jurídico, pero que no debe llevarnos a pensar que la simple declaración de medio propio de una entidad ya justifica que cualquier encargo realizado a esa entidad sea correcto. Ya veremos que esto no es así, sino que debe analizarse individualizadamente cada uno de estos requisitos para que efectivamente el encargo sea legal. Digamos que esta constancia pública debe cumplir 2 condiciones. En primer lugar, la autorización de la entidad de la que depende, el reconocimiento de que se trata de un medio propio específicamente, y en segundo lugar, y esto es muy importante, la verificación de que realmente cuenta con los medios personales y materiales apropiados para la realización de las actividades que, conforme a su objeto social, se le van a encargar en su condición de medio propio. ¿Y por qué digo que es muy importante esto? Porque realmente este es el caballo de batalla fundamental con los medios propios.
Los medios propios, por su naturaleza, tratan de, porque son sociedades mercantiles, aunque sean públicas, pero son sociedades mercantiles, pues tratan de cuadrar su cuenta de resultados, como es lógico, ¿no? Y tratan de extender su línea de negocio, en muchas ocasiones, bordeando los límites de su objeto social. Entonces, el legislador quiere evitar esta circunstancia. Y además, ¿cómo lo hacen? Muchas de ellas, esto no es... O sea, es que ocurre en muchos casos, ¿no? Oye, pues que mira, que me ha salido esta oportunidad de negocio que es muy buena, pero oye, yo no puedo hacerlo porque no tengo personal adecuado para esto. Y entonces, ¿qué ocurre con las encomiendas de gestión? Pues que se hace un encargo a medio propio y el medio propio termina subcontratando íntegramente el servicio. Con lo cual, claramente, es un fraude de ley porque lo que tenía que haber hecho la administración responsable es sacar a licitación el contrato. Pues estas son, digamos, las condiciones básicas que debe cumplir el medio propio. Bueno, es importante también destacar que en los estatutos se debe hacer constancia de yo soy medio propio de estos poderes adjudicadores, también bajo qué régimen jurídico quedan sujetas las encomiendas, y un aspecto muy trascendente, que es la imposibilidad de que un medio propio participe en licitaciones propias del poder adjudicador del que depende, que es algo relevante a estos efectos. Una excepción, cuando después de sacar pues, el contrato a licitación pública haya quedado desierto, para evitar que se pueda producir un perjuicio para el interés público, que es un aspecto esencial que late digamos, en el propio espíritu de la norma, pues se autoriza en estos casos el recurso a medios propios.